internacional. Willarico. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricuy. De la mañana con 32 minutos. Muy buenos días, amigos de la provincia de Cotabambas, de la región Apurímac. Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricuy a través de los 102.7 de la FM y los 810 de la amplitud modulada. Hoy 13 de octubre tenemos una mañana soleada en el distrito de Chalhuahuacho. Hay frío, la temperatura está baja. Pero nosotros, como siempre, estamos listos y prestos para darles toda la información de lo que viene aconteciendo en nuestro país, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito deportivo. Y bueno, ha sido una semana bastante ajetreada para nuestro país por los recientes cambios que ha tenido nuestro gobierno. Como cambio principal, digamos, pues tenemos nuevo presidente de la República a través de la vacancia de Dina Boluarte, que por fin, de alguna manera, las diferentes bancadas del Congreso se pusieron de acuerdo para poder vacar a la señora Dina Boluarte, y es así que hoy en día ya tenemos nuevo presidente de la República. Estoy acompañado en cabina con Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfing. Y hoy lunes, empezando la semana, bueno, como tú dices, con noticias actualizadas en el ámbito político. Bueno, han sucedido muchas cosas, Zulema, ¿no? En la semana pasada, ya nuestros oyentes deben saberlo, pero no está más recalcarlo, ¿no? Sobre todo la noticia, creo, más importante y que ha dado la vuelta al mundo es la vacancia de Dina Boluarte, un nuevo presidente para nuestro país. A lo largo de los años, ya lo hemos mencionado, van 7 u 8 presidentes. Creo que algunos no consideran a la señora Mercedes Arauz. Mechita Arauz, ¿no? No la consideran como presidente de la República, pero bueno, se puso la banda presidencial un día, así que también hay que considerarla porque, si mal no recuerdo, ella también estaba exigiendo esta pensión vitalicia que tienen los presidentes, pues no, así que no sé si se la llegaran a otorgar o no, vamos a averiguarlo, pero lo que sí es cierto es que tenemos un nuevo presidente. Ya empezó a trabajar desde el día 1, el señor Gerín, tiene otra chapa que le han puesto, ¿no? A raíz de algunos tweets que tenía en su adolescencia, en su juventud. Pero lo veo en todas las noticias ahí. Hoy en día, por ejemplo, lo estamos viendo en el incendio que ha habido en Pamplona Alta, ¿no? Allá en San Juan de Miraflores, está, como se dice ahí, al pie de la guerra. Sí, ¿no? Y bueno, y en realidad tiene que estar ahí porque aún no tiene ministros, ¿no? Para poder, en este caso, enviar, ¿no? Representados del gobierno. Así es, pero bueno, la ayuda ha ido llegando de a pocos a los damnificados, digamos, de este gran incendio que ha devastado y arrasado con todas las viviendas allá en San Juan de Miraflores, en la ciudad de Lima, en el sector de Pamplona. No, ha habido un incendio y lamentablemente pues las familias lo han perdido todo, pero ahí hemos visto en algunas imágenes, por 2 días consecutivos, ha ido el presidente de la República a ver cómo se encuentra el estado de las familias. Ellos momentáneamente están durmiendo en carpas, ¿no? Les han podido otorgar algún tipo de frazadas, abrigos y alimentación, pero lo hemos visto ahí muy de cerca al señor Gerí, el señor José Gerí, el nuevo presidente de la República, tratando pues de ayudar a los damnificados. También donde se le ha visto Zulema, recuerdas, creo que tú me contaste que había un presidente, el alcalde de Patás,
que vino caminando, ¿no? 48 días. Estaba viniendo caminando y he visto también una fotografía ahí donde el señor José Gerí pues ha recibido al alcalde de Patás, se ha reunido con él y ha podido escuchar pues las demandas, ¿no? Las demandas que tiene para con su pueblo, y le ha dicho que bueno, esto se va a traducir lógicamente en compromisos que se van a tener que cumplir y en un cronograma establecido, ¿no? Lo indicó claramente, ¿no? Sin un cronograma de tiempo, eso es un saludo prácticamente a la bandera, pero de alguna manera se le está viendo al presidente bastante presente, ¿no? Activo, presente, estaba también, ¿no? En el penal de Ancón, en la intervención que realizó el INPE. Verdad, también estuvo en el penal de Ancón, donde se decomisaron muchísimos teléfonos celulares. Bueno, hay varias actividades la que está participando el señor José Gerí. Ahora mi pregunta es, ¿será porque es joven? ¿Será porque recién empieza y quiere como que darle un cambio? La gente ya habrá olvidado un poquito los tweets, esos famosos tweets que él posteaba anteriormente en esta cuenta de Twitter, cuando él tenía Twitter, ya no es Twitter, ahora es X, pero bueno, tenía algunos comentarios medios desatinados, ¿no? Y una fascinación ahí, de alguna manera, por el sexo femenino, al parecer, ¿no? Tenía tweets muy fuertes. Y lo manifestaba también siguiendo, ¿no? En redes sociales. Bueno, también recordemos, claro está, que en su cuenta de Instagram él seguía a varias actrices de contenido adulto, digamos, ¿no? De contenido pornográfico, por así decirlo. Exacto. Entonces ya borró alguna de las cuentas, como Brazers y otras páginas de películas para adultos. Y bueno, ahora está pues de alguna manera trabajando, como él dice, dándole un nuevo rostro, una nueva cara a nuestro país. Vamos a ver cuánto le dura al señor José Gerí, vamos a estar siguiéndolo muy de cerca, lo vemos bastante animoso, como le digo, bastante presente, pero ojalá que pueda ser constante por el bien del país. Le quedan 9 meses de mandato, ¿no? Hasta julio del 2026 que tenemos el cambio, pero le quedan 9 meses. Vamos también a observar qué puede lograr en 9 meses pues el nuevo presidente de la República, que ha tomado el mando a raíz de la vacancia de Dina Boluarte. Ayer también estuvieron en una entrevista con el fiscal de la Nación, que fue el que archivó, digamos, esta, sobre todo una de ellas, que es una grave denuncia por violencia sexual, ¿no? En agosto archivaron, el fiscal de la Nación archivó esta denuncia y hoy en día pues ya no tiene de alguna manera que responder por ello. Y bueno, ahora está con inmunidad también, ¿no? Por ser presidente de nuestra república. Bueno, 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hablar de ello y de mucho más aquí en el informativo Huillarico, y estamos con ustedes hasta las 8:30 de la mañana. Recuerden que también estamos en estos momentos saliendo a través del Facebook de la radio. Nos encuentran como Radio Surfo y por ahí usted también puede ser partícipe de este informativo. Bueno, y hablando del presidente de la República, Zulema ya ha señalado que su gabinete ministerial no va a tener de alguna manera ningún congresista ni tampoco ningún ministro que ya haya estado en la anterior gestión. Todos son nuevos. Todos son nuevos al parecer, ¿no? Aún no ha designado a ningún miembro del Consejo de Ministros tras un nombramiento como presidente, pero sí ha indicado que no va a tomar a ningún congresista ni tampoco a ningún ministro saliente. Primará la experiencia en gestión pública, el conocimiento del sector o las habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país. Así, literalmente lo ha señalado el señor Gerí en su cuenta de la red social X, antes Twitter, ¿no? Donde antes, cuando era más joven, pues tuiteaba otras cosas. Tuiteaba otro contenido, ¿no? No necesariamente contenido político, sino contenido de otra índole. Bueno, en el encuentro que tuvieron en la reunión, la autoridad edil le pidió al jefe de Estado que no mantenga a ninguno de los ministros de la gestión de Dina Boluarte, quien fue vacada por el Parlamento por su incapacidad moral, y también para que pueda enfrentar el embate de la creciente inseguridad ciudadana en el país. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo se va a conformar el Consejo de Ministros? El presidente interino, que forma parte del partido Somos Perú, recordemos que fue denunciado en diciembre del 2024 por el presunto delito de violación sexual contra una mujer de 31 años.
Como lo mencionaba, su caso ha sido archivado pues en el mes de septiembre. Sí, fue, agosto del año pasado, por el fiscal supremo Tomás Gálvez, que hoy en día es el fiscal de la Nación, y han indicado que no hay indicios o datos fácticos en grado de sospecha reveladora que permitan pues vincular al investigado, el señor José Gerí, con los hechos denunciados, así lo dice la resolución. Pero a nosotros lo que nos interesa saber es cuándo van a nombrar ya de una vez todo el Consejo de Ministros, quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros, a quién designará como ministro del Interior, quién va a estar como ministro de Salud también. Ahora bien, salieron unas declaraciones, Zulema, sobre que a él le gustaría implementar el Ministerio de la Juventud. Un nuevo ministerio. Un nuevo ministerio, el Ministerio de la Juventud, ¿no? Donde se armen las bases, donde se pueda atender a los jóvenes, que son pues prácticamente el futuro del país. Vamos a ver si lo logra, todavía van pocos días desde que el señor Gerí ha tomado la batuta de la presidencia de la República. Como le digo, está bastante presente, sobre todo en algunos temas que están aquejando a nuestra población. Vamos a ver si le dura pues los 9 meses. Vamos con más noticias también referente a las elecciones 2026. Rafael López Aliaga anunció que renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció ayer domingo que renunciará ante el Consejo Metropolitano de Lima con el objetivo de postular a las elecciones generales 2026. Ayer estuvo en el Valor de la Verdad. Lo vi, estuvo ahí con el señor Beto Ortiz, hablando un poco, pues, ¿no? De lo que va a ser, hablando de Philip Butters también, ¿no? Y que hoy día a las 3 de la tarde presentaría su renuncia. ¿Hoy a las 3 va a ser? Hoy a las 3 mencionó, ¿no? Dejará en mesa de parte su renuncia y bueno, básicamente esta decisión se da en el marco del cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que establece que hasta el día de hoy, 13 de octubre, todos tienen como fecha límite para que las autoridades en funciones puedan dejar sus cargos y aspiran a participar en los próximos comicios del 2026. Bueno, lo que esperar si lo va a hacer, yo creo que sí, porque tiene pues intenciones, ¿no? Intenciones de poder ser presidente de la República. No sé si lo logre, la verdad, no sé si lo logre. Es un candidato bastante fuerte. Está primero en las encuestas. Está primero, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver si lo logra. Pues no, tiene varios detractores también. Por ahí también está Philip Butters, que quiere pisarle la cola. Creo que es su sobrino, ¿no? ¿Tienen algún tipo de parentesco? De relación familiar, con el señor Rafael López Aliaga. Bueno, y hablando de Rafael López Aliaga, dicen o indican que habría habido un intento de asesinato contra Rafael López Aliaga. Así lo ha denunciado la Municipalidad de Lima. La comuna capitalina informó que el atacante, quien portaba un revólver cargado, confesó haber acudido al evento con la intención de disparar contra el alcalde, imagínate. La Policía Nacional del Perú detuvo además a otros 2 sujetos, uno de ellos con una granada. Y bueno, la Municipalidad de Lima se ha pronunciado al respecto sobre este grave incidente registrado este pasado viernes con este sujeto armado que fue reducido por la Policía Nacional porque pretendía, dicen, asesinar al burgomaestre, pero ¿a raíz de qué? ¿Por qué? ¿No? Según información proporcionada por la comuna capitalina, en un comunicado el detenido confesó que sí, pues acudió a este evento oficial del alcalde en el distrito de Villa María del Triunfo con la intención de disparar. Qué curioso, pero ¿por qué lo quería matar? ¿Quién me está mandando? ¿Es un loquito? ¿Qué habrá pasado? No se sabe, pero recordemos que ya en otros países se ha visto este tipo de situaciones, ¿no? En Colombia, en Ecuador también se ha visto que asesinan candidatos que posiblemente pues están primeros o están voceados para alcanzar el mandato. Así que hay que tener mucho cuidado porque ya se vienen las elecciones, se vienen las campañas, cada vez va a haber más presencia de los candidatos en los mítines. Así que la Policía Nacional de Perú debe estar ahí también muy atenta a lo que sucede. En este caso pudo ser peor para el señor Rafael López Aliaga. No sabemos la intención realmente que tuvo, o cuál era, ¿no? La intención de este señor, aparte de matarlo, quién lo había mandado. Si de repente por ahí algún otro candidato político, no lo sabemos. Pero es un tema bastante grave y delicado. 6 de la mañana con 46 minutos.
Vamos con más noticias para todos ustedes antes de entrar de lleno ya al informativo Huillarico, y es lamentable, como lo mencionamos Zulema al inicio, lo que viene sucediendo en San Juan de Miraflores, ¿no? Es este incendio donde todos los habitantes de este sector de Pamplona Alta lo han perdido todo. Lo que me extraña es que habían, creo, era depósitos de pirotécnicos, ¿no? Sí, bueno, probablemente dicen que tal vez ha empezado el incendio porque alguien ha estado cocinando a leña, ¿no? Ah. Y esto, bueno, sí, había colindante una casa con pirotécnicos. Y ahí empezó todo. Y aparte que el terreno mencionan que le pertenece al Ministerio Sí, pues, de Educación, o sea, era una invasión. Exacto, sí, bueno, como la mayoría de terrenos de ahí en ese sector alto en San Juan de Miraflores, ¿no? Que todos son prácticamente invasión, y también las casas pues están hacinadas de alguna manera, entonces es por eso que no hay mucha seguridad. Pero sí, tienes razón, este terreno le pertenece al Ministerio de Educación, y ahora ha salido a hablar la alcaldesa de San Juan de Miraflores indicando que no sabe si es que las familias van a regresar a ese sitio, ¿no? Sí, o dónde las van a reubicar, ¿no? Porque el terreno no, lamentablemente no tenían, ¿no? Justo aproximadamente 750 personas damnificadas. Bueno, sí, y imagínate tú cómo va a reaccionar la población al saber que ya no van a poder regresar a su casa, a su supuesta casa, ¿no? Porque total es una invasión, pero ya lo ha dicho la alcaldesa de San Juan de Miraflores, que no tiene con seguridad si es que van a poder retornar, porque eso le pertenece al Ministerio de Educación. Lo que sí es cierto es que han habido bastantes pérdidas económicas para ellos. Afortunadamente no se han registrado pérdidas humanas. Sí me dio bastante pena que muchos de ellos han perdido a sus animalitos, ¿no? Sí. A sus perritos, a sus gatitos, han muerto pues ahí calcinados porque no les alcanzó el tiempo para poder rescatarlos. Simplemente les alcanzó para poder a resguardo su vida. Pero sí es una lástima que también los animalitos pues han tenido que, morir de esa manera, ¿no? Son más de 100 casas dañadas en la zona de Pamplona Alta, en este distrito limeño de San Juan de Miraflores, y es donde les indicábamos que el presidente de la República ya por segundo día consecutivo ha ido a ver cómo se encuentran las familias, ha ido a dejarles algunas ollas, porque entendemos que se van a organizar, la población se va a organizar y van a hacer una olla común, ¿no? Claro, ya están durmiendo en carpas. Están durmiendo en carpas, imagino que también con frío, pues, ¿no? Bueno, debe ser, imagínese usted, amigo, amiga, póngase en el lugar que de pronto, de la nada, su casita se incendia, todas sus cosas se queman y no tiene a dónde ir, no tiene con qué comer, no tiene qué ponerse. Bueno, deben estar pasando una situación bastante extrema los pobladores de Pamplona Alta, ¿no? No me puedo imaginar, no me puedo poner en ese caso, pero debe ser realmente preocupante, y sobre todo a las personas que tienen hijos, ¿no? Imagínate, uno ya adulto de repente es en la agencia, duerme donde sea, pero si tienes hijitos, si tienes niñitos. Claro, que han perdido básicamente todos sus útiles escolares, sus uniformes, y también he visto varias personas, adultos mayores, ¿no? En silla de ruedas, ¿no? Y también personal del MIDIS que se acercó para poder empadronarlos. Bueno, esperemos que la ayuda llegue a tiempo. Esperemos que el presidente de la República también continúe ahí muy presente y no los olvide, porque son familias que realmente están necesitando muchísima ayuda hoy en día. Bueno, tenemos otras noticias. El Poder Judicial ha autorizado el inicio del juicio oral a Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta afiliación terrorista. La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, mientras que para los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, 20 años de prisión por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado. Ya han autorizado el inicio del juicio oral contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que hasta ahora no lo atrapará, ojalá lo pueda atrapar el nuevo presidente. Bueno, ellos se les está denunciando con una presunta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso. El juez Wilson Verástegui ha emitido una resolución el pasado 9 de octubre en la que dispone ya el enjuiciamiento de Vladimir Cerrón por este caso. Y en esta resolución también se encuentra comprendido pues los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, así como también el no habido cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y otras 7 personas implicadas en este proceso penal.
Bueno, hay un pedido de reparación civil. La Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior ha pedido que Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido, y bueno, otros 2 acusados, paguen en forma solidaria la suma de 100.000 soles de reparación civil a favor del Estado por el delito de afiliación a organizaciones terroristas. La defensa legal también ha pedido que el líder de Perú Libre y otros 4 acusados paguen en forma solidaria la suma de 30.000 soles. Esto por concepto de reparación civil a favor del Estado por el mismo delito. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos con otras noticias. Un sector de transportistas descartó participar del paro nacional, programado para este miércoles 15 de octubre tras reunión con el presidente José Gerí. El encuentro sostenido en Palacio de Gobierno tuvo como finalidad reafirmar los acuerdos alcanzados entre los gremios de transportistas y el gobierno, y bueno, esto durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmaron que no acatarán el paro nacional convocado para este miércoles 15 de octubre, luego de sostener una reunión con el presidente de la República, José Gerí. El encuentro, que se realizó en Palacio de Gobierno, tuvo como finalidad reafirmar los acuerdos alcanzados en la última mesa de diálogo entre los gremios de transportistas y representantes del gobierno. La reunión también permitió que el actual mandatario escuche los nuevos pedidos del sector ante la creciente ola de criminalidad que viene afectando a los transportistas y usuarios. O sea que no va a haber paro entonces el 15. No va a haber paro el 15. Bueno, enhorabuena, ¿no? Pero ojalá digo, pues se llegue a buenos acuerdos con los transportistas, que ya también han sufrido muchísima muerte, muchísima extorsión. Ya en los últimos meses, por no decir años, mientras Dina Boluarte estaba en el poder. Ojalá puedan brindarle la protección que necesitan, que merecen, para poder salir a trabajar tranquilos y en paz, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿A quién no le gusta salir a trabajar tranquilo en paz? Imagínese usted que tenga que salir tenga que estar cuidándose de que no le disparen, de que no lo maten. Es terrible esa situación. Y es lo mismo que le está pasando ahora a las agrupaciones musicales. A la agrupación musical. He visto que los señores de Agua Marina están saliendo con chalecos antibalas, ¿no? Los de Armonía 10, los de Agua Marina, sí, ya en realidad resguardados, ¿no? Bueno, a pesar de la seguridad personal, han tomado medidas, ¿no? Ante la inseguridad que se vive. Bueno, sí, he visto justo hoy en la mañana las noticias, y los señores, pues, de las agrupaciones ahora tienen que salir con chalecos antibalas, imagínese usted. Bueno, 6 de la mañana con 54 minutos, entramos de lleno al informativo Guillaricui. Gracias, Chinchilico. Hoy, lunes 13 de octubre del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana: la motivación también se manifiesta en factores externos que animan la acción, como el apoyo de un amigo. Bueno, ahora vamos a repetir esa frase de la semana. La motivación también se manifiesta en factores externos que animan a la acción, como el apoyo de un amigo, ¿no? No está de más nunca, suele siempre el impulso de aquel amigo, sí, que te dice, vamos, tú puedes. Para poder realizar la tarea. Estoy en esa acción con David Ortiz, le estoy diciendo, vamos, tú puedes ir al gimnasio. Hace ya 6 meses. Pero lo va a lograr, estoy seguro. Sí, vamos a ver qué sucedió en la historia un día como hoy. Un día como hoy, 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. En 1826, el Congreso dispone que el pueblo de Punta en Piura sea elevado a villa bajo el nombre de Sullana. Y atención, en el año 1894 se funda el distrito de Chosica, en Lima. En 1919 se establece el Ministerio de Marina en el Perú. Nos vamos hasta el año 1950, un día como hoy, se fundó la Organización Europea para la Investigación Nuclear, uno de los centros científicos más importantes del mundo. En 1954, el marino y escritor estadounidense William Wellis, conocido como el navegante solitario, llega en balsa a Samoa procedente del Callao.
Nos vamos al año 1957. Nace en Lima el jugador Eduardo Malásquez, el Flaco, exfutbolista peruano. Perteneció al Club Deportivo Municipal y jugó por la selección de fútbol del Perú. En 1985, la FAO señala que la desnutrición afecta al 60% de los peruanos. Nos vamos hasta el año 1972. Se produjo el accidente aéreo de los Andes en el que un avión uruguayo se estrelló. Los sobrevivientes resistieron 72 días en la cordillera, hecho que ha inspirado un libro y también la película Viven. Además también salió una serie en Netflix, ¿no? Una película, exacto. ¿Fue película o serie? Sí, película. Película en Netflix. En Netflix, claro, que narra, todo lo que tuvieron que vivir, pues, ¿no? Los jugadores de rugby. Se comían entre ellos, ¿no? O sea, se comían la carne ya de los que fallecían, ¿no? Que habían fallecido para poder sobrevivir, 3 meses, ¿no? Hasta diciembre. Fuerte, ¿no? En 1983, en Estados Unidos, entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular y el Advanced Mobile Phone System. Vámonos hasta el año 1987. El costarricense Oscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz por su habilidad política de negociación para la firma de los acuerdos de Esquipulas con base a las iniciativas del Grupo Contadora 1983 a 1985 y el proceso de Esquipulas promovido por Vinicio Cerezo. En el 2010, en la mina San José, cerca a Copiapó, en Chile, finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde 69 días antes. De esto también sacaron película, me parece. También película. De los 33 mineros. 33 mineros, ¿no? ¿Escuchaste ese rumor de que a uno de los mineros fueron a verlo dos señoritas? Sus dos esposas. Creo que no quería salir ese minero, me acuerdo. Vámonos al año 2018. En San Pedro Sula de Honduras se inicia una caravana de migrantes hacia Estados Unidos con más de 5,000 personas, en su mayoría hondureños. 6 de la mañana con 58 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:59 en el informativo Willaricui. Vamos rápidamente con los titulares. En el ámbito local, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho impulsó el proyecto Ovinos, una iniciativa que mejora la genética del ganado mediante la inseminación artificial, optimizando así la alimentación y brindará asistencia técnica directa a más de 1,200 familias. Con esta inversión en tecnología agropecuaria, el distrito fortalece el desarrollo rural y mejora los ingresos de los productores locales. Y en el marco del Día de la Salud Mental, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, mediante la Gerencia de Desarrollo Social y el proyecto educativo, promovió actividades para sensibilizar sobre el cuidado emocional. Como parte de la jornada, los alumnos del proyecto educativo crearon un mural en el frontis municipal, símbolo de reflexión, esperanza y compromiso con la salud mental. Entre otras noticias, Chalhuahuacho celebró el segundo campeonato Interinstituciones 2025, organizada por la Municipalidad Distrital a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el proyecto de prácticas deportivas. Con la participación de diversas entidades públicas y privadas, el evento busca fortalecer la integración, el compañerismo y el espíritu deportivo, promoviendo una vida saludable entre los trabajadores e instituciones del distrito. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, mediante la Gerencia de Desarrollo Social, realizó una reunión de coordinación con instancias de articulación local. Esto con el fin de fortalecer acciones interinstitucionales y reducir la anemia en el distrito. Durante el encuentro se presentaron informes del Centro de Salud, avances del proyecto Nutrición en Escuelas y Familias, actualización del padrón de beneficiarios y propuestas de orientación vocacional para estudiantes.
La Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante el proyecto Familia de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, desarrolla la Academia Preuniversitaria para fortalecer la educación y el vínculo familiar. Estudiantes de diversos colegios del distrito participan de viernes a domingo en clases dinámicas dirigidas por docentes con amplia experiencia, reforzando su aprendizaje y promoviendo la integración familiar. Y un reconocimiento póstumo al profesor Julián Portugal Hurtado. La provincia de Cotabambas se une con profundo pesar y reconoce a un educador que supo comprender la realidad de nuestras comunidades. Caminó por sus escuelas, escuchó a su gente y dedicó su vida entera a la educación con vocación, entrega y amor por su tierra. Durante su trayectoria ejerció con liderazgo y responsabilidad diversos cargos. Vamos a mencionarle a ver qué cargos tuvo el profesor Julián. Él tuvo el cargo de alcalde del Distrito de Progreso, regidor de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, director de las instituciones educativas Ernesto Castañeda Garay, San Francisco de Asís y Antonio Cano Cáceres de Tambobamba. Además fue jefe del área de gestión pedagógica en el año 2015 y especialista de educación en el año 2021 en la UGEL Cotabambas y entre otras responsabilidades que asumió a lo largo de su vida en la provincia de Cotabambas. Bueno, un reconocimiento pues al profesor Julián Portugal Hurtado de la provincia de Cotabambas, que siempre estuvo entregado a la educación de nuestra región. Procompite impulsa el crecimiento de la porcicultura en Chalhuahuacho. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, mediante el programa Procompite, realizó la entrega de 7 porcinos, molino picadora de alimento balanceado y una infraestructura con capacidad para más de 120 chanchos a la Asociación de Criadores de Porcinos de Chalhuahuacho. Estos logros importantes que benefician directamente a los emprendedores locales son el resultado del trabajo comprometido de las autoridades. Siete de la mañana con 3 minutos, vamos con más noticias. Bueno, Chalhuahuacho vive el segundo campeonato Interinstituciones 2025 en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Esto a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el proyecto Prácticas Deportivas. Ya han iniciado con mucho entusiasmo el segundo campeonato Interinstituciones 2025 con la participación de diversas entidades públicas y privadas. Bueno, este evento busca fortalecer la integración, el compañerismo y el espíritu deportivo, promoviendo una vida saludable entre los trabajadores del distrito y también de las instituciones del Chalhuahuacho. Entre otras noticias, atención técnicos y productores de ovinos. Se va a realizar una capacitación, una formación de promotores en inseminación artificial a tiempo fijo en ovinos. Esto dirigido a técnicos agropecuarios y productores de ovinos acreditados del distrito de Chalhuahuacho. La fecha a realizarse será el 16 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el 17 de octubre desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde en el Fundo Yavi Yavi. Y atención, no se olviden, hoy es el simulacro multipeligro, simulacro nacional multipeligro que se va a llevar a cabo a las 8 de la noche, hoy lunes 13 de octubre. Este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la cultura de prevención y preparación ante posibles desastres naturales, tales como sismos, deslizamientos, inundaciones u otros eventos que puedan afectar a nuestra comunidad. Están todos invitados a participar, por favor, hoy a las 8 de la noche, en las instituciones educativas también hacer el aviso, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer en casa? De repente ahí al papá, a la mamá se le puede escapar, están trabajando, no tienen mucho tiempo, pero las instituciones educativas, los docentes, tienen que ser los encargados de llevar este mensaje a los estudiantes, a los niños, a las niñas, y que las niñas y niños, a través de ellos, puedan llevar también este mensaje a sus padres, ¿no? Decirle, papá, mamá, hoy a las 8 de la noche tenemos que hacer el simulacro nacional multipeligro y que ahí los padres de familia puedan ayudar a sus hijos a identificar zonas seguras en sus domicilios. Vamos
Vamos con más noticias y en el ámbito regional, subprefectos de Apurímac cumplirán el rol de evaluadores en el simulacro nacional ante sismo y peligros asociados en el marco de las acciones de preparación frente a emergencias. Se desarrolló una reunión virtual de capacitación dirigida a los subprefectos de la región Apurímac, quienes asumirán el rol de evaluadores en la ejecución del simulacro nacional ante sismo y peligros asociados, programado para hoy lunes 13 de octubre. Hoy, 8 de la noche, no se olviden, 8 de la noche. Y el Consejo Provincial de Andahuaylas aprobó por mayoría calificada remitir copias del expediente del proceso de suspensión seguido contra el alcalde provincial de Andahuaylas al Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, con el fin de que formule denuncia penal contra el ciudadano Bertof Cliff Jiménez Espinosa, alcalde del centro poblado de Villa Salinas. Entre otras noticias, en reunión de dirigentes de base de la Federación de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac, se informó sobre los últimos acontecimientos del proceso de formalización minera, tomándose varios importantes acuerdos, entre los cuales se aprobó el consenso tener candidatos propios para las elecciones presidenciales y congresales de abril 2026 y no apoyarán a los partidos que votaron contra la ley MAPE. Tampoco respaldarán a las organizaciones políticas que defienden a la gran minería. Vamos con más titulares. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmó el contrato de concesión para el proyecto longitudinal de la Sierra, tramo 4, bajo la modalidad de asociación público-privada, que incluye la operación y el mantenimiento de todos sus segmentos. Este tramo conectará cerca de 965 kilómetros y beneficiará a las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica, con una inversión superior a 1.580 millones, impulsando la integración vial, el desarrollo productivo y la economía regional. Entre el 6 y el 10 de octubre, una campaña solidaria organizada por Esalud y la Fundación Medical Mission for Children operó gratuitamente a 24 personas, 19 niños y 5 adultos con labio leporino y paladar hendido, procedentes de Cusco, Apurímac y Madre de Dios en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. Esta iniciativa buscó devolver oportunidades de vida y mejorar la calidad de vida de los pacientes asegurados y no asegurados. Y la ciudad blanca de Arequipa será la sede del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española del 14 al 17 de octubre. Esto en respuesta a una solicitud hecha por Mario Vargas Llosa durante el Congreso de 2018 en Buenos Aires. Según explicó el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, en este evento se van a debatir temas como el mestizaje del español, el uso del lenguaje claro por parte de las instituciones públicas y el rol de la inteligencia artificial en lo lingüístico. Me imagino que hablarán de el nuevo lenguaje pues que están usando algunos inclusivo, jóvenes, ¿no? Sí, el del todes. Del todes. Me imagino que de una vez pondrán punto final a ese tipo de lenguaje. Vamos con más noticias. Durante 40 días, la tercera campaña social PIAS del programa País Midis benefició a comunidades quechuas y aymaras del lago Titicaca en Puno, Moo y Yunguyo, prestando más de 50.000 atenciones en servicios médicos, sociales y financieros en 17 puntos de atención. Se ofrecieron consultas de medicina general, odontología, laboratorio, ecografías, afiliaciones al CIS, trámites de DNI, pago de programas sociales, asesoría legal y servicios bancarios, beneficiando a más de 13.000 personas de 90 comunidades lacustres. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Un incendio forestal deja una vivienda inhabitable y a 5 personas damnificadas en Vilcabamba, Grau. Un incendio forestal registrado la semana pasada alrededor de la 1:40 de la tarde en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, dejó una vivienda inhabitable y a 5 personas damnificadas. El siniestro afectó gravemente la cobertura natural, así como plantaciones de paltos y diversos recursos naturales de la zona. Según información, las llamas se propagaron rápidamente debido a la sequedad del terreno y también a los fuertes vientos. Y ante esta situación, pobladores y brigadistas se unieron en un intenso trabajo que duró más de 2 horas
para lograr controlar el fuego y evitar que se expanda hacia otras viviendas y áreas agrícolas. Vamos con más noticias. Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura educativa en la provincia de Chincheros, el gobierno regional de Apurímac, a través de la subregión Chincheros, viene culminando la construcción de la institución educativa integral Fernando Belaúnde Terry del centro poblado Oxepata, una gran obra que integrará los niveles inicial, primaria y secundaria, beneficiando a más de 200 estudiantes. La moderna infraestructura educativa contará con aulas completamente equipadas, brindando espacios adecuados para el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Y atención, nuevo operativo sorpresa en kioscos escolares insalubres en San Sebastián, en Cusco. De manera inopinada, agentes de la Policía Municipal del Distrito de San Sebastián realizaron un operativo en kioscos escolares de la zona. Durante la inspección se detectaron utensilios deteriorados, alimentos en mal estado y condiciones insalubres en los colegios Diego Quispetito, Madre de Dios, Didascalio y Fernando Túpac Amaru. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estarán los kioscos de las instituciones educativas de nuestro distrito de Chalhuahuacho? En algún momento tal vez los municipios han ido a hacer ahí algún tipo de operativo. Me pregunto, ¿cómo estarán, no? Si están bajo las condiciones necesarias, si están limpios, si no hay presencias de animalitos, quizá. Claro, tú no sabes lo que tus hijos están consumiendo, ¿no? Sí, creo que es válido una intervención inopinada, ¿no? Para ver realmente qué es lo que se ofrece a los escolares. Claro, porque están vendiendo comida, pues, ¿no? Entonces por ahí puede ocurrir algún tipo de intoxicación. Y también, de alguna manera, alentar a las personas que tienen sus kiosquitos que traten de vender productos saludables, ¿no? Yo recuerdo en la universidad donde estudié, de un momento a otro al rector se le ocurrió que no iban a vender más comida chatarra en los kioscos, imagínate tú, y lo hizo. Lo cumplió. Lo cumplió. Estaba prohibido vender comida chatarra dentro de la universidad. Tú ibas a un kiosquito, ya no encontrabas las papitas en bolsa, ya no encontrabas los frugos, encontrabas puras comidas saludables. Pura fruta. Al comienzo lo odiaron un poco al rector, lógicamente los cambios pues a veces afectan a mucha gente, pero a lo largo siempre lo recuerdan por eso, porque de alguna manera pues incentivó la alimentación saludable, ¿no? Claro, por supuesto. Ojalá que en el distrito de Chalhuahuacho también podamos hacer algo igual en los kioscos de las instituciones educativas, bueno, en Coyurqui también, ya nos están escuchando en Coyurqui en estos momentos también, pero hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación de nuestros niños y niñas y todo lo que puedan ingerir. Vamos con más noticias. Chofer muere al caer de camión al abismo del río Pachachaca en Abancay. Un nuevo accidente enluta las carreteras al interior de la región Apurímac. La madrugada de ayer, domingo 12 de octubre, un camión minero se precipitó a un abismo aproximadamente a 100 metros de profundidad, cayendo a las aguas del río Pachachaca, en la ruta que une Abancay con La Bramba, dejando como saldo la muerte del conductor. El alcalde ocurrió a la altura del kilómetro 700 de la mencionada vía en el distrito de La Bramba, provincia de Abancay. La unidad siniestrada, un camión de la placa C4Q939, marca Hino, color blanco con azul, transportaba carga de mineral cuando por causas de que están aún en investigación se despistó y se volcó hacia el precipicio. Bueno, esto debe ser producto de la minería ilegal, sin duda alguna, que no tienen pues las medidas de seguridad adecuadas y incurren en este tipo de accidentes. Muchos de ellos, sus choferes también andan manejando más de 8 horas, 10 horas seguidas sin descanso y no hay nadie que pueda fiscalizar esto. 7 de la mañana con 14 minutos en el informativo Huillarico y vamos con los titulares en el ámbito nacional. La expresidenta Dina Boluarte, desde su vivienda en Surquillo, afirmó que se dedicó al país sin descanso y rechazó las versiones de que pretendía abandonar el Perú tras su vacancia. Dijo que no tiene el más mínimo pensamiento de dejar el país, que ha regresado tras años en el extranjero para servir a la patria y que permanece tranquila con su conciencia respecto a las investigaciones en curso. Como ya lo mencionábamos al inicio del noticiero, un incendio de gran magnitud arrasó decenas de viviendas en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, en Lima, dejando más de 100 viviendas afectadas y 80 familias damnificadas. El siniestro, que había sido agravado por la presencia de un almacén clandestino de pirotécnicos, fue controlado tras el despliegue de cerca de 30 carpas para albergar a las personas.
la distribución de alimentos y el empadronamiento de los perjudicados. Algunos han tenido que pasar la noche sin refugio. Vamos con más titulares. El INPE realizó la medianoche del último sábado un operativo simultáneo en los penales Ancón 1 y Lurigancho, así como en Chayapalca, en Moquegua, y El Milagro en Trujillo, liderado desde Ancón 1 por el presidente José Gerí y el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco. Más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales, apoyados por brigadas caninas, inspeccionaron celdas, patios, pasadizos y servicios para incautar elementos prohibidos. Se hallaron celulares, drogas y armas punzocortantes usadas en extorsiones desde las cárceles. El presidente José Gerí se reunió con el alcalde de Patás, Aldo Carlos Mariños, quien llegó a Lima tras caminar 48 días desde la provincia de Patás, para que puedan acudir a Palacio e instalar una mesa de diálogos. Mariños aceptó la invitación, acudió y manifestó que en dicha reunión presentaría demandas de su provincia. Por su parte, el presidente Gerí destacó la importancia del diálogo entre autoridades, reconociendo que puedan existir diferencias, pero subrayando la necesidad de escucharse y trabajar juntos por el bienestar del país. Y 35 dirigentes de los principales gremios del transporte urbano se reunieron con el presidente José Gerí Oré para ratificar los acuerdos asumidos con el Ejecutivo y trazar nuevas acciones frente a la ola de criminalidad que golpea al sector. Tras más de 3 horas de diálogo, los gremios acordaron no adherir al paro nacional convocado para este 15 de octubre, siempre que los compromisos del gobierno sean cumplidos, y entre los acuerdos está la creación en 15 días de una unidad policial especializada contra la extorsión, la reactivación de programas de recompensas por información y la revisión de leyes que facilitarían la criminalidad. El presidente José Gerí anunció que junto al nuevo premier concluirá la conformación de un gabinete ministerial de amplia base y reconciliación nacional, agradeciendo al Consejo de Ministros saliente que lideraba Eduardo Arana por sus servicios al país. La dilación entre los nombramientos ha generado inquietud política, pues tras más de 48 horas de asunción aún no se han oficializado nombres ni cargos claves del gabinete. Y hoy lunes, atención, hoy lunes 13 de octubre vence el plazo para que autoridades y altos funcionarios que desean postular en las elecciones generales 2026 presenten su renuncia. Esta norma aplica a ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, así como a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes deberán dejar sus cargos o pasar a situación de retiro. Las autoridades electas deben renunciar ante su Consejo Regional o Municipal, remitiendo luego el documento al Jurado Nacional de Elecciones. En casos de funcionarios públicos que no ostentan cargos de autoridad, basta con solicitar una licencia sin goce de haber desde el 11 de febrero del año 2026. Un nuevo proyecto de ley fue presentado por la parlamentaria Susel Paredes para exigir a policías que no estén de servicio pagar sus pasajes cuando aborden el transporte público. La congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular presentó un proyecto de ley con la finalidad de eliminar el pase libre otorgado a miembros de la Policía Nacional del Perú cuando estos se encuentren fuera de servicio, ya que se estarían movilizando por temas personales. Esta propuesta se planteó en el contexto del polémico caso ocurrido el pasado martes 7 de octubre con la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Teresa Cuba Lara, contra el conductor de transporte público José Villafuerte, quien le exigió al efectivo pagar su pasaje, pese a que por ley vigente no le corresponde. 7 de la mañana con 20 minutos y César Vázquez renunció al Ministerio de Salud. Fue un honor servir al Perú. Un día antes de cumplirse el plazo para que altos funcionarios renuncien a sus cargos para postular a las elecciones 2026, Vázquez formalizó su decisión en una carta enviada al presidente José Gerí. Así lo anunció este domingo pasado, que presentó su renuncia oficial a cargo del Ministerio de Salud. 2 días después de la vacancia de Dina Boluarte y la posterior asunción al cargo de José Gerí como presidente de la República.
Vamos con más noticias y en el ámbito internacional, el Papa León XIV expresó su cercanía al pueblo peruano en medio del periodo de transición política y deseó que el país pueda continuar por el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Y Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi presidirán una cumbre por la paz en Gaza que se celebrará hoy, lunes, en Sharm el-Sheikh, con la presencia de más de 20 líderes internacionales. Sin embargo, Israel y Hamas aún no han confirmado su asistencia. Tensión en Asia. Un barco de la Guardia Costera China embistió deliberadamente un buque filipino del Ministerio de Pesca en aguas disputadas del mar de China Meridional, cerca de la isla Tito en Filipinas. Hubo daños estructurales leves, pero no se registraron heridos. Filipinas denunció la agresión como una acción intimidatoria en defensa de sus pescadores, mientras que China respondió que los barcos filipinos ingresaron ilegalmente a sus aguas bajo la jurisdicción y afirmó que actuó para expulsarlos. Y el gobierno de Israel confirmó que hoy lunes serán liberados los 20 rehenes vivos que aún están en poder de Hamas, quienes serán entregados conjuntamente a la Cruz Roja. Los cautivos pasarán primero por una revisión médica y luego podrán reunirse con sus familias tras ser trasladados a hospitales en Israel. En cuanto a los 28 rehenes fallecidos, se espera que sus restos sean entregados por la Cruz Roja y transportados en ataúdes con la bandera israelí para su identificación y entrega a sus familias. El gobierno de México reportó ayer domingo 47 personas fallecidas y 38 desaparecidas tras las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 150 municipios. El reporte también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 150 en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis de Potosí Centro. 7:23, vamos con los titulares en el plano deportivo. Y Felipe Chávez debutó oficialmente con la selección peruana ante Chile, ingresando al minuto 78 del encuentro en reemplazo de Jairo Concha. Y bueno, su gesto no pasó desapercibido. El Bayern Múnich le envió un emotivo mensaje en redes sociales felicitándolo por su primer lazo con la blanquirroja. Vamos con más noticias. César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 ayer domingo en el partido de ida de las semifinales de la Liga 2 2025, disputado en el estadio César Acuña Peralta en Trujillo. Ahora ambos equipos se preparan para el duelo de vuelta que se realizará el 19 de octubre, donde se definirá quién avanza a la final y obtiene el ascenso directo a la Liga 1. Bueno, y Cusco Fútbol Club sigue perdiendo puntos. Ha igualado 1-1 con Comerciantes Unidos. Sin duda alguna esto le favorece, le conviene muchísimo a Universitario de Deportes, porque el Cusco Fútbol Club es el que lo persigue muy cerca en la tabla, está en segundo lugar. Pero bueno, con este empate se alejan las posibilidades de que el cuadro cusqueño pueda optar por el campeonato del torneo Clausura. El equipo local sorprendió rápidamente a los 15 minutos por medio de Williams Guzmán tras un error de la defensa local. Luego estaría viendo el empate y terminaría 1-1 el encuentro entre Cusco Fútbol Club y Comerciantes Unidos. Ayacucho FC y ADT empataron 2-2 en la fecha 14 del torneo de Clausura 2025, en un partido donde el equipo local terminó con 9 hombres tras las expulsiones de Manuel Ganosa y Alonso Tamaris. Bueno, y esta noticia deportiva y también parte del espectáculo, Oliver Sone, ¿te acuerdas, no? Del gringo Sone, va a ser papá. El futbolista compartió tiernas fotos junto a su novia Isabela Taulún. El seleccionado peruano publicó una ecografía y una imagen de su pareja mostrando su embarazo con el mensaje nuevo en el equipo. Felicitaciones para Oliver Sone. No fue el cierre esperado. Universitario perdió 3-0 ante el Atlético Atenea en la última fecha de Atenea Open 2025.
Universitario cayó 3-0 ante Atlético Atenea y las Diosas se consagraron campeonas del Atenea Open 2025. Bueno, un encuentro bastante reñido ayer en el voleibol. Universitario estaba ganando y por algún tipo de desconcentración no pudo y Atenea pues se quedó con el campeonato. Mala suerte para las jugadoras de Universitario de Deportes en el voleibol. Para la otra será, señoritas, ¿ah? 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una breve pausa y regresamos con el desarrollo del informativo Guillaricui. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricui. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? En cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricui. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de aquí hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no hay muy kiko. Autoridades escolares declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Achacanta, Añoscaña, y la parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demás. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricui. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Folclore. Fomentación folclorista, costumbrista, región Ismanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricui. En
realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 33 minutos, estamos de vuelta en el informativo Huillaricuy, hoy 13 de octubre. El pasado viernes, amigos, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Un tema muy importante, y más aún hoy en día, ¿no? Con lo que se ve cuando uno está en la calle, en la vida rutinaria, algunas expresiones de las personas. Es importante hablar de salud mental, y lo importante que es también cuidar la salud mental, ¿no? Atenderla a su debido momento. Estamos en línea telefónica con Janet Cáceres, ella es psicóloga, y vamos a hablar justamente de este tema, ¿no? Janet, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los radioyentes de Radio Sur? Fui yo gustosa de estar con ustedes, justo conmemorando y recordando este 10 de octubre, una fecha muy importante para todos los peruanos, y por qué no decirlo a nivel mundial, una fecha que se recuerda que la Organización Mundial de la Salud también prioriza la salud mental, y para reducir el estigma asociado a los trastornos psicológicos que existen dentro de nuestra sociedad. Un tema de verdad reconocido por los espacios de salud, y por qué no decirlo también por los espacios de la cotidianidad en los hogares de los radioyentes. Gonzalo. Correcto, Janet. Bueno, quería hacerte un par de preguntas sobre este tema. Primero, ¿qué tan importante es la salud mental hoy en día? Y si realmente en el Perú, sobre todo, le estamos dando la importancia necesaria, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque en países, por ejemplo, como Estados Unidos, algunas veces pues vemos, por ejemplo, ataques que realizan jóvenes, adolescentes en un colegio con armamento, donde van y lamentablemente pues atacan a sus compañeros. Me imagino que ese es un tema netamente de salud mental, ¿no? Pero vamos al Perú. ¿Qué tan importante es en nuestro país? Y si le estamos dando la importancia necesaria en el sector educativo, también en el mismo sector salud. ¿Cómo vamos por ahí, Janet?
Bueno, los temas con respecto a la salud mental en el Perú, se reconoce que de 3 peruanos, uno de tres peruanos presenta trastornos mentales a lo largo de su vida. Datos estadísticos reflejan que en el 2023 MINSA atendió más de 1.300.000 casos relacionados a trastornos mentales, como casos de ansiedad, casos de depresión, casos de síndrome de maltrato y trastornos emocionales psicosociales. Lamentablemente también se ve reflejado en nuestros jóvenes. En un 32.3% de jóvenes de 15 a 29 años presentan o reportan problemas de salud mental, siendo el grupo más afectado, dado que nuestra población está conformado por este grupo etario. El 23% de la población se sintió desanimada, deprimida, sin esperanza en algún momento, y eso también se ve reflejado en nuestra convivencia, en nuestra manera de percibir también la situación social, política, económica de nuestro país. ¿Cuál es la percepción que se tiene? El 45% también refleja de nuestra población que no hay una buena atención en la salud mental de nuestro país. Esto es un desafío para nuestro país que conlleva a que se planteen nuevas políticas que se tenga en cuenta la atención en la salud mental, más cobertura en los espacios, los hospitales, en los centros de salud y también en los centros de salud mental comunitario, obtener una cita para la atención de estos casos se ve como una tarea titánica, dado tanto el crecimiento poblacional y también la poca capacidad que se tiene en el personal de salud mental, psicólogos, psiquiatras y también entre otros médicos que también involucran a la salud mental como un problema importante, no están teniendo esos espacios para poder ayudar a toda la población. ¿Qué se tiene que hacer? Reformar las políticas, obviamente, y también hacer que esos prejuicios, tanto sociales, que se ven reflejados como que el único que va al psicólogo, el único que va al psiquiatra es alguien que está totalmente loco, y eso no es cierto. Esos prejuicios que todavía tenemos enraizados desde muchos años atrás, el que va al psicólogo o al psiquiatra es también porque busca ayuda, una orientación, un cambio en su vida, y eso también involucra que existan campañas de sensibilización en todos los espacios, ya sea educativos, en los espacios familiares, en los espacios sociales, entre otros, que busquen que se tome este tema como como de vital importancia, al igual que la salud física. Gonzalo. Sí, bueno, es muy importante y datos precisos y exactos los que das, Janet. Mucha gente, como tú mencionas, piensan que aquel que va al psicólogo o al psiquiatra pues está loco, ¿no? Pero hay que tratar de inculcar, sobre todo a los padres de familia que nos están escuchando en estos momentos, si tenemos por ahí algún adolescente que esté pasando por algún tipo de cuadro de ansiedad o de depresión, que inmediatamente acuda, ¿no?, al profesional de la salud, en este caso a un psicólogo o en su defecto también un psiquiatra, para que pueda ser atendido en el momento y que esto no sea mal visto por la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Janet, de repente nosotros para que en casa los niños o niñas o los adolescentes no piensen que si un chico va al psicólogo es porque está, pues, digamos, enfermo, porque está loco, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres o qué pueden hacer los adolescentes para contrarrestar este tipo de imagen? Como adultos, como padres, podemos darle mucho énfasis en los cambios de ánimo que son persistentes en algunos adolescentes y también en algunos infantes. Esos cambios que son de lo alegre constantemente a lo pasivo, a lo triste en su polaridad. Ojo, no hay que diagnosticar dentro de los hogares y tipificando o generar un prejuicio, un estigma social de que mi hijo es bipolar porque está alegre un rato y triste otro rato. Estos cambios tienen que ser diagnosticados, pero aún hay una manera de identificarlo en nuestros hogares cuando quizás nuestro hijo o hija está aislado socialmente, baja en el rendimiento académico, en su desempeño educativo, y también cuando empieza a generarse ese tipo de respuestas agresivas que ya exceden el límite de la rebeldía.
También reforzar en nuestros hogares la autoestima, el autoconocimiento, inteligencia emocional o conocida como regulación emocional, para aplicarla en diversos espacios. Las habilidades sociales, cuando quizás no se están teniendo en cuenta los espacios para saludar, para tener maneras de decir por favor, buenos días. Eso también involucra la salud mental, la comunicación asertiva dentro de ello, y fortaleciendo siempre factores protectores. Hay que promover una red de apoyo dentro de la familia. No hay que ver, ay, mi hijito es raro y hay que excluirlo, no. Hay que incluirlo, hay que también hacerle entender que la salud mental es importante. Incluso en este grupo etario de los adolescentes se ha visto que se está incrementando la tendencia suicida. Ojo, no es cuestión de que lo veamos así como algo alarmante en el sentido de que se van a suicidar todos los adolescentes por algún cambio de estado de ánimo en su salud mental, pero sí es interesante verlo como una manera de prevención para que no ocurran hechos trágicos que puedan afectar tanto a nivel social, porque es obviamente triste ver que un grupo etario tan mínimo, tan pequeños, tan adolescentes, están tomando decisiones equívocas sobre el transcurso de su vida. Fomentar la resiliencia y la capacidad de enfrentar las dificultades. Eso también involucra al hogar, involucra a nosotros como adultos, involucra a los jóvenes. Impulsar actividades recreativas y artísticas que fomenten la expresión emocional. Reconoce prejuicios de si es bueno, es malo, si es raro, no es raro. Hay que también verlo así, que es una manera también para que se descarguen las emociones ahí obstruidas, las actividades recreativas. Sobre todo hay que ver que la salud mental es un derecho absolutamente de todos, sea el grupo etario que sea, porque puede afectar a todas las edades, y sobre todo prevenir la intervención oportuna, no la intervención tardía. Si se sienten mal, hay que buscar un profesional en salud mental, un psiquiatra que pueda orientarlos o pueda ayudarlos. Hay líneas de apoyo que maneja el Estado. Una de estas es también la línea 100, que involucra también el apoyo de profesionales en la salud mental vía telefónica cuando estamos viendo una situación de violencia, una situación que nos esté incomodando. Y ellos también te pueden derivar a otros espacios, tal vez de atención de primeros auxilios en la salud mental. Ojo, no es un diagnóstico, no es una atención que sea un poco más específica, pero sí al menos es para regular las emociones y tener un manejo de las mismas y evitar cualquier situación o cualquier decisión equívoca como la tendencia suicida o el suicidio en realidad. Es también educar emocionalmente, el autocuidado, la escucha activa desde nuestros hogares, la resiliencia y sobre todo el apoyo de un profesional en la salud mental. Y esos espacios como los que ustedes manejan en Radio Surfui sirve para que reflexionen y para que tomen en cuenta que la salud mental, como lo venía diciendo, es un derecho universal para todos. Gonzalo. Bueno, importante información. Hay que cuidar muchísimo nuestra salud mental para poder llevarnos de manera correcta pues en esta sociedad. Te agradecemos por esta información, Janet. Y algo que mencionaste también es muy importante hoy en día, el deporte también. Las actividades recreativas ayudan muchísimo a tener quizá una salud mental balanceada, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que incentivar también a los jóvenes, a las señoritas, a que puedan tener actividad física, actividades recreativas en su día a día. También a las personas que trabajan, ¿no? De ahí por ahí, de cuando en cuando una pausa activa también es necesaria para poder desconectarse un momento, poder respirar. La respiración también lógicamente es muy importante, y continuar con sus labores diarias. Todo en pro de cuidar nuestra salud mental. Y ojo, también aquellos que están optando por tener hijos, tener familia, es muy importante que primero cuiden su salud mental para que esos niños o niñas que pretenden tener, pues, que crezcan en un ambiente correcto, ¿no? En un ambiente adecuado. Janet, te agradecemos por este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy reconocida por este espacio, y que tengan un excelente lunes. Igualmente, buen día. Bueno,
bueno, ahí estuvo Janet Cáceres, ella es psicóloga, ya estaba hablando a raíz de que el pasado viernes se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Nos ha estado dando información importante, porcentajes de cómo estamos a nivel Perú, ¿no? Entonces a ti te digo que me estás escuchando, no descuides tu salud mental, ¿ah? Si te sientes ansioso, si te sientes deprimido, no se trata de que ya se me va a pasar. Lo único que estás haciendo es acumular este tipo de sensaciones como una olla a presión, ¿no? Que en algún momento puede reventar y ahí sí va a estar más complicado. Así que si te sientes por ahí ansioso, es normal. Si te sientes deprimido, acude al psicólogo, acude al psiquiatra para poder conversar, para poder hablar. 7 de la mañana con 45 minutos. Hoy se está desarrollando a las 8 de la noche el simulacro nacional multipeligro. Ojo. Vamos a ver si en breves momentos podemos conversar con el señor Edilberto, que es el responsable de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho, y nos va a hablar sobre este simulacro. ¿Qué medidas podemos tomar? Recordarles, lógicamente, que este simulacro va a ser a las 8 de la noche. Así que en casa también hay que tratar de identificar zonas seguras a las familias. Hoy los centros educativos también tendrían que hacer su tarea e indicarle a los niños, niñas que puedan participar de este simulacro multipeligro a las 8 de la noche. Siete de la mañana con 47 minutos y ojo que hoy Rafael López Aliaga estaría renunciando a la alcaldía de Lima para poder postular a la presidencia. Según el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, las autoridades que han decidido postular algún cargo en las elecciones 2026 deben presentar su renuncia hasta hoy, 13 de octubre. Es así que el alcalde el día de ayer anunció que va a renunciar ante el Consejo Metropolitano de Lima con el objetivo de postular pues a las elecciones generales 2026. Esta decisión se da en el marco del cronograma electoral del Jurado Nacional, que ya han puesto pues la fecha límite, 13 de octubre, para que puedan renunciar. Y Porky, casi como dicen Porky, dijo, tuve que meditarlo. En una entrevista, el líder de Renovación Popular dijo que tenía conversaciones pendientes para poder evaluar los riesgos de asumir una candidatura. Bueno, es uno de los posibles, es el más voceado, digamos, el señor Rafael López Aliaga para poder tomar la presidencia de la República. Faltan algunos meses todavía. Vamos a ver cómo se viene desarrollando nuestro ámbito político, pero es uno de los candidatos más fuertes, Rafael López Aliaga, pese a que últimamente ha sido cuestionado, ¿no? Pero vamos a ver si logra obtener el sillón presidencial. Y bueno, se han manifestado algunas congresistas, y es el caso también de la congresista Ruth Luque. ¿Qué ha dicho la congresista Ruth Luque? Dice que le genera absoluto repudio mensajes pasados del presidente Gerí en redes sociales. Nunca debió asumir. Así lo ha dicho la congresista Ruth Luque, que señaló en medio de la vacancia de Dina Boluarte, la bancada de Somos Perú anunció que Gerí no renunciaría al cargo de titular del legislativo, por lo que terminó asumiendo pues como presidente de la República. Y en un diálogo, la congresista Ruth Luque se pronunció sobre la asunción de José Gerí como presidente de la República y el rechazo pues que ha generado estos mensajitos de los cuales le estábamos hablando en horas de la mañana. De repente Chinchilico ahí nos puede ayudar con... Vamos a leer algunos de los tweets. Vamos a leer algunos de los tweets polémicos de José Gerí. Vamos a pedirle a Chinchilico que los busque y para leerle algunos de los tweets que enviaba el presidente, hoy presidente de la República. Que hoy enviaba el presidente de la República. Vamos a buscar algunos de los tweets para que usted también esté enterado de lo que
posteaba pues años atrás, no es que sea de hoy en día, ¿no? Sino cuando él era más joven, ¿no? Cuando tendría 30 años, por ahí 28 añitos, cuando también era cuando recién era egresado, a sus 24 años, que tenía tweets bastante polémicos. Vamos a buscarlos y después de este enlace telefónico vamos a mencionarle algunos de los tweets de nuestro hoy presidente de la República, el señor Geri. 7:50 de la mañana, nos encontramos hoy lunes con David Guamaní, quien nos dará las noticias principales de la provincia de Cotabambas. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Hola, ¿cómo están, Gonzalo? Hermanos de la provincia de Cotabambas. Bueno, seguramente ya con diferentes actividades en diferentes partes de nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? Bueno, desde el distrito de Akira hemos pedido presenciar la puesta de primera piedra de saneamientos básicos en diferentes comunidades, más que todo de la parte baja y la parte media, ¿no? En este caso, nos vamos al sector de Alto Libertad, la obra de saneamiento básico. Esta es una obra importante que inicia el ingeniero Adolfo Arredondo Olaime. También la primera piedra de saneamiento básico en el sector Pachucani y Pecoy, que pertenecen a la comunidad campesina de Patahuasi. Son obras muy importantes que se darán inicio en estas comunidades tan importantes y que hace mucho tiempo no la han podido ver ninguna obra del parte del Estado peruano. Mientras tanto, ya en el distrito de Chalbobacho continúa algunas actividades culturales en las diferentes comunidades, por ejemplo en los hermanos de Patari, que están en un estado de aniversario. Seguramente también la comunidad de La Única han podido festejar sus actividades conmemorativas de su aniversario. Son algunas informaciones que les compartimos para ustedes de Radio Surpi. Muy bien, te agradecemos por la información, David, y nuevamente estaremos contigo para que nos puedas dar mucho más noticias o detalles de cómo vienen sucediendo las cosas también en el distrito de Akira. Gracias, Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 52 minutos. Bueno, y como lo estábamos prometiendo, Zulema, tenemos algunos de los tweets que posteaba antes de ser presidente de la República el señor José Geri. A ver si nos puedes leer alguno de ellos para ver, ¿no? ¿En qué andaba? ¿Qué estaba pensando en su momento para postear esas cosas? Bueno, en varios tweets con antigüedad variable entre 12 y 10 años, el presidente Geri posteó mensajes, ¿no? Como por ejemplo, a ver: las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard. Esto lo publicó en el 2011. En el 2011, estamos hablando hace unos 14 años, ¿no? El presidente hoy en día tiene 38. Hace 14 años estamos hablando a los 24 años, ¿no? Joven. Recién salido de la universidad, seguro, y no se le ocurrió mejor idea que postear: las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Pero para todas las demás existe Mastercard. Otro tuit polémico también: la salchipapa no es tan apetecible como los comensales. En el 2012. 2012, ¿no? Un loquillo era nuestro presidente, ¿no? La salchipapa no está tan apetecible como las comensales. Seguro, me imagino, fue a una salchipapería, estaba comiendo su salchipapita y vio por ahí algunas señoritas que estaban comiendo también y dijo: este es el momento para hacer mi tweet. A ver, vamos a revisar otro de los tweets de nuestro presidente de la República. Otro tuit también, lo que escribió fue: lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras son un encanto. Bueno, este sí es un poco más fuerte, ¿no? Tengamos en cuenta que muchas veces las animadoras infantiles son menores de edad, pues, ¿no? Claro. Son niñas de 16 años, ¿no? De 15 a veces. Y este señor indica: lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras son un encanto. ¿Tenemos más? Tenemos otro tuit también: las chicas doradas italianas de Rústica son imponentes. Mejor me voy a Italia, mamma mía. ¿Qué habrá estado pasando por la cabeza de nuestro presidente? Rústica. De repente iba a Rústica seguido, ¿no? Me acuerdo que en una época, claro, trajeron las chicas doradas. Las chicas doradas, países, sí, eran como 4 o 3, creo, que eran muy, muy guapas, pero no era para que también
ahí lo esté pregonando pues nuestro presidente, ¿no? ¿Hay más? ¿Tenemos más tweets? Sí, tenemos el último que dice: nadie puede con una mujer inteligente y atractiva, aún así sea la seguridad del Congreso, proyectándose. Yo creo que es bastante enamoradizo nuestro presidente, ¿eh? Parece que la debilidad es el sexo femenino por la cantidad de tweets que tiene y que siempre normalmente están pues abocados a la presencia de una mujer, ¿no? Pero bueno, mucho cuidado, ¿no? Siempre hay que tratar de tener mucho cuidado en lo que posteamos, ¿eh? Sobre todo los jóvenes hoy en día que no tienen filtros y chicos pues 18, 19, 20 años postean tontería y media, a veces alborotados por las hormonas, por el cambio hormonal, se enamoran por ahí, pero no sabes que internet pues tiene memoria, ¿no? Y de ahí de repente puede ahí por estar el próximo alcalde de Chalhuahuacho, quién sabe, ¿no? El próximo alcalde de la provincia de Cotabambas, y por ahí que revisen tu historial de Instagram, de Facebook y semejante poeta, ¿no? Bueno, no sé, por al respecto, la congresista Luque Ibarra ha manifestado pues su repudio ante estos mensajes y criticó que el Parlamento el jueves pasado haya rechazado la moción de censura a la mesa directiva del Congreso, lo que permitió que José Gerí asumiera como jefe de Estado. Me genera absoluto repudio, dice. Cuando se presentó la lista para la mesa directiva no estuvimos de acuerdo. Ya se sabía que las denuncias que tenía, pese a que ha sido archivada, estamos hablando del caso de violación sexual, ¿no? La denuncia que él tenía y que este caso ha sido archivado por el fiscal de la Nación. Bueno, dice que no hay que recordar que estamos pues en un país que tiene una tasa alta en feminicidios, en machismos, en violencia sexual, donde se normaliza a veces estas lógicas de reproducciones de violencia y que muchas veces la clase política hasta las justifica. Bueno, tiene un poco de razón, ¿no? Este lenguaje no es el adecuado, digamos, del presidente de la República. Si bien es cierto, lo hizo hace unos 10 a 12 años, cuando era más joven, esperemos que ya haya cambiado un poco, ¿no? Sí. Que ya no sea el mismo. El mismo, ¿no? Bueno, estaba joven, pero igual, ¿no? Los mensajes todos dedicados a las mujeres. Sí, bastante... Hay otros adjetivos que le han puesto, no podemos repetirlos aquí al presidente de la República, pero bueno, ojalá que no se repita, ojalá que ya haya cambiado un poquito su perfil, señor presidente, ojalá que haya madurado también, bastante joven, pues 38 años, creo que es el tercer presidente más joven de nuestro país, me parece. Claro, Alan, ¿no? Alan García fue el segundo, y creo que hubo antes uno también, un militar que asumió la presidencia bastante jovencito. Pero bueno, vamos a seguir de cerca la carrera política hoy en día del señor José Gerí, presidente de la República de nuestro país. Vamos con más noticias que nos tiene Chinchilico por aquí. Bueno, y manifestantes han lanzado botellas y han criticado al alcalde de Patás, este señor que supuestamente fue caminando desde Patás hasta Palacio de Gobierno. Le han lanzado botellas y han criticado muchísimo por reunirse con el presidente José Gerí. Aldo Carlos Mariños acordó con el mandatario la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno para este martes para la unidad y reconciliación nacional. La autoridad edil tuvo una accidentada salida de la Plaza San Martín. Los manifestantes arrojaron botellas y reclamaron al alcalde de Patás, Aldo Carlos Mariños, luego de que se reuniera con el presidente y acordara la instalación de una mesa de diálogo para este martes con el objetivo de conseguir la unidad y la reconciliación nacional. Así están las cosas. Lo bueno es que ya se ha reunido, ya han llegado a algún tipo de acuerdo, ¿no? Hoy tenemos el simulacro multipeligro, y para ello vamos a conversar, Zulema, con el señor... Con Edilberto Pinares, él es responsable de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho, quien nos va a hablar justo a propósito de hoy del simulacro regional multipeligro. ¿Cómo estás, Edilberto? Buenos días. Muy buenos días, señorita. Agradecerle a la prestigiosa emisora Radio Surfui y el programa Huillaricui en cuanto pues es un apoyo vital en nuestro distrito de Chalhuahuacho y está al servicio de toda la población. Dígame, señorita, ¿en qué le voy a apoyar?
Edilberto, el día de hoy tenemos el simulacro regional multipeligro que se va a desarrollar a las 8 de la noche, ¿no? ¿Cómo se está preparando el distrito de Chalhuahuacho y qué acciones se han tomado en cuenta? Bueno, primero las acciones que se ha hecho son lo siguiente, ¿no? Se ha comunicado por las emisoras del distrito de Chalhuahuacho este simulacro del día de hoy a las 8 de la noche. 1, 2, ya tenemos las zonas o los puntos de zonas seguras y rutas de evacuación que están señalizados debidamente. Y las zonas seguras que tenemos en 9 puntos. Empezamos del barrio Álamos. En barrio Álamos tenemos zonas seguras. Uno está del puente de Álamos a un costado. El otro está acá en el Grifo Repsol, en Álamos, y el otro está en Chalhuapuquio. El cuarto tenemos en la puerta de la comisaría y toda la plaza. El sexto está en el puente La Marpata. El séptimo está en el óvalo. Arriba el óvalo, ¿cómo se llama el óvalo? El barrio Salvador, en el barrio Salvador. Y el otro tenemos al frente del hospital y en la puerta del mercado. Entonces son los 9 puntos que son las zonas seguras para poder salir de donde estemos cuando ocurra este hecho a las 8 de la noche. Entonces todos estos lugares van a estar debidamente ya a zonas seguras de costumbre, que nosotros lo hacemos en los 2 simulacros anteriores y ya se hizo. Ahora es un ensayo final en horas de la noche, 8 de la noche, señorita. Perfecto, don Edilberto. Bueno, la invitación y el compromiso también de todos los pobladores, no solamente del distrito de Chalhuahuacho, sino en general a todos a que puedan participar hoy a las 8 de la noche, que tomen las previsiones del caso en casa, que se organicen también con los hijos, las hijas, que les enseñen cuáles son lugares seguros, cuáles son unos buenos puntos de evacuación en caso pues pueda suceder alguno de estos desastres que se mencionan. Nosotros vamos a estar atentos, pero nuevamente, por favor, don Edilberto, a través suyo, la invitación a toda la población a que pueda participar. Muchísimas gracias. En especial al distrito de Chalhuahuacho. En forma muy especial al distrito de Chalhuacho, porque si ocurriera un huaico, suponemos nomás que la laguna Tayuiri en estas lluvias pueda erosionar. Entonces nosotros ya tenemos las zonas seguras y tenemos también las rutas de evacuación. El pueblo de Chalhuacho, que ustedes saben, conocen, ya se han hecho los ensayos correspondientes. Entonces necesitamos su participación directa de toda la población del distrito de Chalhuahuacho. En caso de los centros educativos, seguramente lo van a hacer en horas de mañana, porque también hay una directiva nacional para que se pueda cumplir esto, de los institutos, de todos los lugares que hay educación. Seguramente en las comunidades campesinas también van a cumplir, porque hay una directiva que se cumple año tras año. Entonces, en el caso de nosotros, de la municipalidad, el área de Soma también va a cumplir este hecho. Claro que de repente el trabajo ya no es en horas de noche, pero en horas de mañana. Se ha comunicado, se ha hablado con el jefe del área de Soma para que él, a través de los especialistas de Soma, puedan coordinar, comunicar que esta hora en distintas obras de la municipalidad para que ellos también sepan, ¿no? Entonces todo esto está ya coordinado. Lo que queremos es que en Chalhuahuacho es una zona muy vulnerable por cuanto tenemos hospedajes que tienen 4º piso, 3er piso y 5º piso. Entonces, en este caso, sería muy importante que todos los dueños de los hospedajes tomen conciencia y se coordine y se converse con el personal que está descansando y al menos hacer un simulacro o una simulación con el personal
para que puedan bajar a las zonas seguras. Y después, esto es cuestión de repente 5 minutos, y enseguida también nos recogemos, ¿no? Pero esa es una forma de acostumbrarnos o de ensayar. Entonces pido pues a todos los dueños de los hospedajes, en forma muy especial, que en este simulacro participen a las 8 de la noche. Bueno, en caso de centros educativos, ya nuestros niños mismos vienen, papá, la mochila de emergencia, mamá, ¿dónde vamos a salir? Ya saben, ellos ya te orientan, inclusive nuestros hijos, porque en la escuela, en su centro educativo, a ellos les orientan los maestros. Entonces yo creo que es importante, querido pueblo de Chalhuahuacho, se haga estas prácticas necesarias, por cuanto nosotros vivimos en un lugar un poco confinado, por la misma situación de los comercios y todo el negocio que tenemos, pero es necesario que participemos, porque en caso, si ocurriera, no vamos a poder de repente poder hacer como es debido, pero si practicamos es porque vamos a tener que librar vidas, en caso de los ancianos y todo, ¿no? De nuestros abuelos, abuelas, los hijos también hay que participar en este hecho. Entonces, eso sería la recomendación y pedirle al distrito de Chalhuahuacho en forma muy especial que activamente se participe en este simulacro. Perfecto, don Edilberto. Bueno, la invitación está hecha hoy a las 8 de la noche. Todos estamos comprometidos a participar de este simulacro multipeligro. Le agradecemos la información. Buen día. Muchísimas gracias. Agradecerle a su prestigiosa emisora. Bien, no se olviden hoy, 8 de la noche, por favor, a todos a participar del simulacro multipeligro, sobre todo, como he dicho, en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, y entre otras noticias ha salido a hablar el presidente de la República, el señor José Gerí, y ha indicado que el gabinete de amplia base y de reconciliación nacional no va a estar integrado por ningún congresista, ni ministro, ni saliente. Ojo, le veo un parecido físicamente a Martín Vizcarra, para serle sinceros al señor José Gerí. Bueno, él aún no ha designado a ningún miembro del Consejo de Ministros tras su nombramiento como presidente de la República en la madrugada del viernes. Él ha afirmado la noche del domingo que el gabinete de amplia base y de reconciliación nacional que ha anunciado no va a estar integrado por ningún congresista ni ministro saliente. Primará la experiencia en gestión pública, el conocimiento del sector o las habilidades del diálogo y entendimiento de nuestro país. Esperemos que sea pronto, señor presidente, porque la gente está pidiendo saber quién va a ser el nuevo ministro del Interior también para poder afrontar los casos de delincuencia y crimen organizado que están azotando nuestra capital, sobre todo. Los transportistas también seguramente están al tanto de quién va a asumir este nuevo rol para que cesen las extorsiones, cesen los sicariatos, cese pues el cobro de cupos. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ya nos encontramos enlazado con nuestra compañera de labores, Liz Saldívar, quien nos va a hablar sobre las primeras planas. Bueno, pero antes hay que presentarla, ¿no? En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Zulema? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días con cada uno de ustedes. Inicio de semana, hoy lunes 13 de octubre de 2025. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, voy a compartir con ustedes los principales diarios en este lunes, una nueva semana, seguramente, y bueno, de hecho que siempre con todas las expectativas de lo que nos va a suceder en el interior del país, en nuestra región, en nuestras localidades, en esta semana. Muy bien, queridos amigos, tenemos ya los diarios de circulación regional y nacional para compartir con ustedes. El diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, nos trae en su portada. Mucha atención con esta información. Apurímac y Tacna son las regiones que más crecieron en el segundo trimestre.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Apurímac el crecimiento estuvo asociado al dinamismo del sector minero, que creció un 53.8%, especialmente por la mayor producción de cobre de las Bambas, que consolidó a la región como la segunda productora del país en este año 2025. Qué buenas noticias para nuestra región. También en Apurímac, INDECI impulsa seminarios sobre gestión reactiva del riesgo de desastres en universidades de todo el país. En Apurímac también realizan gran marcha en Abancay por el Día Mundial de la Salud Mental. Chofer muere al caer al cañón, al caer su camión al abismo del río Pachichaca, esto en la vía Lambrama. Así está este diario que nos trae para hoy. Y por otro lado también tenemos otro diario de nuestra región, como es el diario El Pregón, que también su portada trae como información: conductor muere tras caer con su camión minero al río Pachachaca, esto en Saihuinto. Se ve pues en las fotografías realmente destrozado el camión, destrozado. Fatalidad minera por circunstancias que aún se desconocen. Un camión minero cargado de material cayó al río Pachachaca, sector de Saihuinto. El vehículo cubría la ruta Lambrama-Abancay y se precipitó por más de 100 metros de altura, razón por la cual el conductor, identificado como Roberto Peña Arias, de 40 años, no pudo salir con vida. Qué pena realmente, y le dejará, pues me imagino yo, este conductor pues enlutado, debe tener hijos, debe tener una familia, y deja pues en la orfandad, y justamente lo que siempre se ha hablado y se habla, ¿no? El tema de seguridad, básicamente el trabajo en minería, lo que no ocurre obviamente con la minería informal, ¿no? Estoy segura que los conductores no creo que se turnen, digamos, ¿no? Como ocurre normalmente, por ejemplo, estas vías que se van por la vía nacional, del corredor vial, por ejemplo, el de los camiones Las Bambas, que siempre van con un conductor más al lado, tienen solo un horario ellos de llegar a un punto y descansar, y todo ello, ¿no? Y lo que sé es que no ocurre eso, obviamente. Tienen que ellos seguramente ir, volver, regresar, ir, volver, y en esos trajines, pues obviamente ya no da, en algunos casos, estas situaciones. Y ha sido muy recurrente, en estos últimos meses ha sido muy recurrente dar la noticia de los camiones mineros de esta ruta hacia Abancay, y que se van pues hacia Ica. Entiendo que han tenido accidentes. Estudiante de la UTEA queda con el 50% del cuerpo quemado. Qué pena realmente, tras esta deflagración de gas. Se comenta que él pues volvió a un cuarto, ¿no? Como muchos estudiantes, salimos de provincias, vamos a la ciudad, y lo que alquila un estudiante es un cuarto, ¿no? Y en el cuarto tienes la cama, en el cuarto tienes la mesita para estudiar, en el cuarto tienes la cocinita para preparar algunos alimentos, y lo que ocurrió también con este estudiante. Indican que él llegó de sus clases como todos los días, y pues lamentablemente la deflagración de gas realmente al pobre le ha dejado 50% de todo su cuerpo quemado. Mientras tanto, gobierno regional en Apurímac inicia proyecto sostenible en beneficio del centro poblado de Ulluri. El presidente de la Corte de Apurímac participa en inauguración de oficina descentralizada del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí están estos dos diarios importantes de nuestra región. Ahora sí, nos vamos a otros diarios, como el diario de la región vecina de Cusco. A ver, el diario El Cusco, que trae en su portada: gobernador regional de Cusco precisó que su compromiso es terminar su gestión trabajando por la región. Werner Salcedo declinó ser premier del nuevo gobierno.
nuevo presidente, dice, le formuló la invitación y el titular del gobernador regional agradeció, pero le precisó que tiene que cumplir con la confianza que le brindó el Cusco. Mientras tanto, hoy el jefe de Estado tendrá reunión con gobernadores regionales del país, estaría presentando a nuevo ministro. Sí, pues hoy día esa es la expectativa de toda la población, de saber todos estos cambios que se van a o que se viene generando al ingreso ya del nuevo presidente. Cierre del aeropuerto de Cusco será solamente por 12 horas, ante versiones que pretenden confundir la precisa o se precisa que el cierre de operaciones aeroportuarias en el terminal aéreo Velasco Astete se inicia a las 20 horas de hoy y concluye mañana a las 8 horas. Parte superior de este diario, diversas entidades se organizan para la jornada de protesta de este miércoles 15. Pasado mañana vence plazo de inscripción para becas para servidores estatales. 2 antros fueron clausurados en el distrito de San Jerónimo, Cusco. Vamos con otro diario también de la región de Cusco, es el diario El Sol, nos trae en su portada, 8:16. Suspenden vuelos por mantenimiento de pistas. Corpag realizará trabajos programados entre el lunes 13 y martes 14 de octubre. Indecopi supervisará el cumplimiento de derechos de pasajeros. En Cusco se registran 142 muertes perinatales hasta la semana dice número 40. Clausuran 2 antros ubicados alrededor de la Universidad Andina en San Jerónimo, Cusco. En parte superior de este diario, hoy vence el plazo para renuncias de autoridades con aspiraciones electorales. Altos funcionarios, gobernadores, alcaldes deberán dejar sus cargos si desean postular a las elecciones generales del año que viene, 2026. Así están estos 2 diarios también de la región de Cusco y nos vamos rapidito hasta Arequipa, que nos trae información. Madre muere atropellada en Socabaya. Cámaras de seguridad registraron la imprudencia de un conductor que manejaba a exceso de velocidad y perdió el control de su vehículo, atropellando y arrollando a la mujer. Qué pena realmente, dejando pues en la orfandad seguramente muchos hijos. Parte superior de este diario, lo mejor de la ciudad, dice escenarios del 10º Cile. Casonas de singular belleza, recintos culturales, albergan el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, que abarca toda la semana esto en la región de Arequipa. Seguramente una bonita experiencia por allá también. Dice así el diario El Correo en su circulación regional. Nos vamos, repito, a los diarios de circulación nacional, 8 de la mañana con 18 minutos, que nos traen su portada los diarios de circulación nacional. Empezamos con el diario El Comercio. Consejería afirma que no habrá congresistas ni ministros salientes en el próximo gabinete. Chapen esa flor. López Aliaga renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia. Por fin se decidió el señor. Quien está más débil todos los días es Nicolás Maduro, indica por ahí también la parte superior del Comercio en su diario. Donald Trump viaja al Medio Oriente para cumbre por la paz en Gaza. Así están, queridos amigos, los diarios de circulación nacional, dando también información a nivel nacional e internacional. La República, ¿qué dice? Desde la Plaza San Martín, Aldo Carlos Mariños pide unidad y un nuevo pacto social. Alcalde de Paz, si no hay cambios, que se vayan todos, así manifestó. Carlos Mariños llegó a Lima tras 45 días de caminata en la denominada Marcha del Sacrificio para exigir el asfaltado de carreteras, un hospital y seguridad frente a la minería ilegal. Si alguien cree que ha solucionado algo
sacando a Dina están totalmente equivocados. El país necesita nuevos rostros, respuestas concretas, no continuismo, afirmó en un mitin. El presidente José Gerí lo invitó a conversar en Palacio de Gobierno a pedido del alcalde. Para este 14 de octubre se instalará una mesa de diálogo y el 16 se reunirán, dice, con el pleno de los nuevos ministros. Así está la República. Mientras tanto, José Gerí aceptó la renuncia de los ministros de Boluarte en un tuit y aún no hay nuevo gabinete. Estamos a la espera. Yo creo que hoy, me imagino, creo en horas de la tarde, tendremos noticias al respecto. Hoy vence el plazo para que César Acuña, López Aliaga renuncien y puedan ser candidatos. Y me imagino que entre otros también, que igual estaremos enterados más tarde. Así está la República, 8:20 y nos vamos con Gestión, que nos trae en su portada. Se eleva riesgo para inversionistas y empresas por volatilidad política. Costo de asegurar la deuda peruana, un índice clave para medir el riesgo de activos locales, repuntó de 69 a 74 puntos, máximo de 2 meses tras vacancia de Dina Boluarte. También se encarece, dice, financiamiento del gobierno. Compañías apuran contra compra de dólar para cubrir las importaciones y obligaciones denominadas en esa divisa. Así está Gestión. Nos vamos ahora a otro diario. Diario El Perú 21. José Gerí acepta pedidos del alcalde de Patás, que busca figuración, dice, de la mano de Miguel de Castillo, del primero La Gente. Así es. Haciendo política menuda, mientras el país está sin cabeza, indica Perú 21. El presidente debería estar reuniéndose con las demás fuerzas para formar el gabinete de ancha base que el Perú necesita para contener el negocio del crimen y acelerar la economía. Ancha base, eso quedó como un cliché, creo, ¿no? Hace buenos años no había escuchado esa palabra. Pero el peruano, ¿qué dice? Asegura presidente de la República, José Gerí, nuevo gabinete será de amplia base y por la reconciliación. Mandatario expresa su disposición a abrir más espacios de diálogo con el fin de atender demandas de la población y asumir compromisos a ejecutarse pronto. Despliegan apoyo para damnificados de incendios. Llaman a participar en simulacro multipeligro esta noche. 8 de la noche es la cita. 8:22, queridos amigos. Ahí les dejo en todo caso, Gonzalo, unos minutitos para que seguramente también pueda dar la pauta ahí con la información deportiva actualizada. Antes de irme, el Correo trae en su portada, y efectivamente ya como un adelanto, ¿no?, para una reunión con el titular o con el presidente, y debe ser el alcalde Patás. A ver qué dice. José Gerí afirma que ya tiene, dice, premier, pero aún se espera al gabinete. Día clave, dice, para hoy, Correo. En el tercer día del titular del Congreso como jefe del Estado, todavía se espera conocer los nombres de quienes formarán parte de su primer Consejo de Ministros. Mediante sus redes sociales, Gerí asegura que ya tiene a un premier, aunque no precisó quién. Además, afirmó que su gabinete será de amplia base y con reconciliación nacional. Así están los diarios para hoy, con mucha expectativa. Gonzalo, Zulema, adelante. Conmigo nos encontramos 9 de la mañana en La Chambita. Muy bien, Liz, muchas gracias. Nos vemos a las 9 en La Chambita. Gracias, Liz. Gracias. En Willaricui, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 24 minutos. Rápidamente vamos con la información deportiva. Estamos un poquito mal de la garganta, ¿no?
Recordarles que el partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes ha sido pospuesto, lógicamente por la situación política. Todavía no hay ministro del Interior, entonces no hay nadie que dé las garantías correspondientes para que se lleve a cabo este partido que reúne a muchísimas personas. Igual el de Sport Huancayo con el Atlético Grau ha quedado pospuesto. Los partidos que sí se han llevado a cabo el día de ayer es el de Ayacucho Fútbol Club versus ADT, que empataron 2-2. Ayer también jugó Alianza Atlético de Sullana, que le ganó 1-0 al Chancas. Ayer Cusco ha perdido una oportunidad más porque empató contra Comerciantes Unidos. Cada vez se aleja más del puntero, que es Universitario de Deportes. Hoy a la 1 de la tarde va a estar jugando UTC de Cajamarca contra Cienciano del Cusco. Hoy también a las 3:15 juega el Juan Pablo II College contra el Deportivo Garcilaso a las 3:15. Melgar de Arequipa juega mañana con Alianza Universidad a las 6 de la tarde. Como lo mencioné, el partido pospuesto, todavía no se sabe cuándo se va a jugar, Sporting Cristal contra Universitario de Deportes. Y el jueves 16 juega Alianza Lima contra el Sport Boys. Vamos con más noticias y bueno, el millonario monto que la selección peruana le estaría ofreciendo a Gustavo Álvarez para que deje la U de Chile. Gustavo Álvarez sería el favorito para asumir el banquillo de la selección peruana. Después de varias semanas de incertidumbre, el técnico chileno podría dejar la U de Chile con el objetivo de empezar un nuevo reto. Es más, en territorio chileno ya aparecen resignados con su partida a raíz de sus últimas declaraciones en las que dejó en suspenso su futuro. Además, la prensa sureña afirma que la Federación Peruana de Fútbol le estaría ofreciendo un jugoso monto para convencerlo rápidamente. De acuerdo a lo que apuntan, ¿no?, estarían dispuestos a pagar la cláusula de la salida de Gustavo Álvarez. Es más, no sería lo único, puesto que su contrato rondaría los $2 millones por año. Bueno, y entre otras noticias, Oliver Sone va a ser papá. El Colorado publicó en sus redes sociales pues una bonita foto ahí junto a su novia Isabela Taulún. Va a ser papá y puso nuevo en el equipo. Así, el futbolista danés peruano, integrante de la selección peruana, va a ser papá por primera vez, y esto lo comentó a través de su cuenta de Instagram. Se le ve muy feliz al jugador Oliver Sone, que no ha tenido mucha participación en esa selección peruana. Varias veces lo han hecho venir desde tan lejos y no lo han puesto. Esperemos que con esta nueva directiva, con el nuevo director técnico que tenemos momentáneamente en la selección peruana, pueda jugar más Oliver Sone y demuestre pues un poquito lo que está haciendo por el deporte. Entre otras noticias también, Universitario de Deportes en la selección de vóley perdió 3-0 ante Atlético Atenea en la última fecha del Atenea Open 2025. No fue el cierre esperado, sin duda alguna. La U cayó 3-0 ante el Atlético Atenea en la última fecha del Atenea Open 2025 y no pudo alzarse con el torneo preparatorio previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley. Entre otras noticias, Fabio Gruber confirma contacto con la selección peruana y asegura que tiene el espíritu sudamericano. Heredé la emotividad de mi madre. Fabio Gruber tiene todo listo para ser parte de la selección peruana. El Eurocausa del Nuremberg no fue considerado para el partido ante Chile por falta de documentación, pero sería una de las sorpresas en la lista de convocados para la fecha doble de noviembre. Es más, Jan Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol, aseguró que el defensor tiene interés por vestir los colores de la blanquirroja. Gruber no ha sido esquivo a estas declaraciones y ha ratificado su amor por el Perú. 8 de la mañana con 28 minutos y bueno, ya sabes que la selección peruana de fútbol perdió 2-1 ante Chile en el amistoso por la fecha FIFA de octubre. Ahora la blanquirroja va a tratar de corregir sus errores y va a jugar contra Rusia. ¿Cuándo? El próximo 12 de noviembre del año 2025 va a estar jugando contra Rusia. Aún no se tiene un horario definido, pero vamos a ver si la selección peruana logra pues un triunfo. Estaba jugando bien contra Chile, ¿eh? Había nuevos rostros, nuevas caras, pero lamentablemente pues un autogol puso el 2-1 para los chilenos y se hicieron con el triunfo. Pero se vieron rostros nuevos, chicos jóvenes, bastante toque. Falta afinar algunos detalles que seguro el director técnico va a poner en práctica en estos meses antes de jugar contra la selección de Rusia.
8 de la mañana con 29 minutos, no hay tiempo para más, nos despedimos aquí en el informativo Huillarico y un saludo para todas las personas que se han conectado también a través de nuestra red social por el Facebook. Saludo para los diferentes distritos de nuestra provincia. Saludos para Coyurqui también, que nos escuchan muchísimo. Saludos para mi amigo Dino Guamaní, que está en sintonía de la radio. Gracias, Dino, por estar en sintonía. Un abrazo fraterno. Nos despedimos, Zulema. Nos despedimos esta mañana. Cuídense mucho, nos vemos. Quédense en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.